Noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre algunos de los temas relacionados a la unidad número 4. Empezamos con una breve introducción. Los crustáceos son uno de los grupos zoológicos con mayor éxito biológico, tanto por el número de especies vivientes como por la diversidad de hábitat que colonizan. Esto viene reflejado en la variabilidad de los modelos de ciclos vitales y de estrategias reproductoras que poseen. Por otra parte, el conocimiento de todos aquellos factores que controlan y accionan el fenómeno de la reproducción, contribuyen a entender la evolución de los ciclos vitales y sus estrategias reproductivas en diferentes ambientes. El camarón blanco del Pacífico, Lipopenaneus guanamei, es una de las especies de camarón más cultivadas en el mundo. Estas representan una de las operaciones productivas de mayor éxito, tanto por el volumen de producción como por las divisas generales. En 2004 su producción alcanzó el 56% de la productividad mundial. Las ventajas de la utilización en la acuicultura se basa en su rápido crecimiento y que posee una resistencia al virus de la mancha blanca mucho mayor que cualquier otra especie de camarón. Se puede alcanzar tallas de comercialización entre periodos de 2 a 3 meses. Se adapta y crece rápidamente en agua dulce y agua salada. Las enfermedades se han convertido en el mayor freno para el desarrollo del cultivo del camarón en América Latina, especialmente desde el brote de la enfermedad de la mancha blanca. La producción de camarón ha descendido de forma significativa en muchos países y los camaroneros se enfrentan a una serie de dificultades para continuar con la producción. En consecuencia, se considera oportuno y manifiestamente apropiado proporcionar la asistencia adecuada para combatir esta situación. Cultivo de camarón en América Latina, cuestiones sanitarias. La industria del cultivo de camarón en América Latina ha desarrollado y emergido una de las mayores fuentes de ingreso de divisas extranjeras de la región, inicialmente de los productores de camarón, los cuales dependían casi por entero de la captura de poslarvas salvajes en estuarios y áreas costeras, donde estos se encuentran de forma natural. Sin embargo, las variaciones estacionales y anuales de las capturas de poslarva originaron el desarrollo de laboratorios de poslarva de camarón, donde la producción de poslarva se podía llevar a cabo en condiciones controladas. Requisitos para una producción de laboratorio efectiva. Con la intención de ofrecer guía técnica, práctica y adecuada para la gestión de laboratorios de poslarva de camarón, es necesario primeramente revisar algunos requisitos básicos para un sistema efectivo de producción en laboratorio. Estos requisitos incluyen la presencia de infraestructura básica, el desarrollo de unos procedimientos de operaciones estándar, el mantenimiento de la bioseguridad, el aprovisionamiento de las cantidades adecuadas de agua limpia, el uso responsable de productos químicos y la garantía del estado sanitario de las poblaciones de camarón a través de pruebas de laboratorio. Calidad de agua y tratamiento. El agua para el laboratorio debe ser filtrada y tratada para prevenir la entrada de vectores y patógenos que puedan estar presentes en la fuente de agua. Esto se puede conseguir mediante filtraciones iniciales a través de pozos excavados en arena, filtros de arena o filtros de saco de malla dentro del reservorio o estanque de decantación. Bioseguridad. Los elementos básicos de un programa de bioseguridad comprenden los métodos físicos, químicos y biológicos necesarios para proteger el laboratorio de consecuencias de todas aquellas enfermedades que pueden representar un alto riesgo. Una bioseguridad efectiva supone tener en cuenta rangos de factores, tanto específicos como no específicos de enfermedades, desde los puramente técnicos hasta aspectos económicos y de gestión. Estas son algunas de las áreas en las cuales podemos identificar algunos puntos críticos de control. En la área entrada a la instalación, estos controlan la entrada de operarios administrativos y vehículos y otros vectores de enfermedad
para prevenir la propagación de infecciones procedentes de otros laboratorios de poslarva. Tratamiento de agua. Toda el agua utilizada en las unidades de producción tiene que ser tratada apropiadamente para eliminar los patógenos y a sus portadores. Maduración. La cuarentena de los reproductores recibidos, la inspección y desinfección del alimento fresco, la limpieza de estanques y de las condiciones de agua y aire, y la desinfección de los reproductores, los huevos, los náuplios y el equipo. Laboratorio. Periodos de secado regular, limpieza, desinfección de edificios, de estanques, de tanques, de filtro, de conducciones de agua, de aire, de equipos, control de calidad y desinfección de alimentos frescos, separación de materiales de trabajo en cada sala y en cada estanque. También tenemos algas, entrada restringida del personal al laboratorio y a las instalaciones de tanques de algas, desinfección de los equipos de agua y aire, saneamiento y control de la calidad de las algas. Tenemos artemia, desinfección de los quistes y de los náuplios, limpieza y saneamiento de los tanques y el equipo, desinfección de las pilas de maduración. Para desinfectar las pilas redondas o las pilas cuadradas con áreas de 20 metros cuadrados, hay que agregarle durante un día agua con cloro o una concentración de entre 30 y 100 ppm, partes por millón. Luego drenar el agua y lavarlas nuevamente con agua limpia. Selección de reproductores. Para la selección de los reproductores de camarón blanco es necesario considerar que los moluscos del animal sean fuertes, que los músculos del animal sean fuertes, que no presenten quebraduras en su estructura corporal y que sean más activos y estén libres de enfermedades o manchas de cualquier tipo. Proceso de corte del ojo o proceso de ablación. Los reproductores seleccionados se alimentan durante una semana con alimento natural, a base de conchas y calamar. Transcurrido el periodo se separan las hembras y se colocan en tanques para operarlas. Esto consiste en eliminar uno de los ojos izquierdos o derechos. Se realiza un corte a nivel del péndulo ocular, lo cual permitirá una maduración más rápida porque ahí se ubican los órganos inhibidores de la maduración. Para realizar el corte se utilizan pinzas, tijeras o mecheros. Alimentación en el proceso de maduración. La alimentación de los productores se basa en 3 tipos: poliquetos o concentrados de maduración, carne de concha o curil y calamar. El alimento principal de la maduración del camarón es el poliquetos. La cantidad de alimento que se proporciona es de 6 a 8 de la biomasa del camarón y se alimenta solamente una vez al día. En segundo lugar, también podemos utilizar alimento preparado a base de concha y calamar. En este caso, la cantidad de alimento que se proporciona es de 18 a 20 de la biomasa del camarón y se alimenta 3 veces al día. Para alimentarlo, las horas se adecúan de 1 a 6 y 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Apareamiento. Luego del cortado del ojo y después de 5 a 7 días, las hembras inician un apareamiento y la producción de huevos. Las horas óptimas del apareamiento son a las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. El apareamiento es cuando los machos persiguen a las hembras corriendo y se desarrolla un cortejo. Luego el macho expulsa su espermatoforo, que se adhiere entre el tercero y quinto pie ambulatorio de la hembra. Cosecha de náuplios. Concentra todos los náuplios en un tanque negro, el cual está provisto por una lámpara, y luego es cubierto por un plástico negro para que los náuplios se concentren en la superficie del agua.
Esto ayuda a verificar la actividad del nauplio y separarlos de la suciedad, además de facilitar la cosecha. Estas son algunas de los estadios de las larvas. Uno de estos es el nauplio, la cual es la primera etapa después del nacimiento, que se le llama fase naupliar. Este se desarrolla con 5 estadios nucleares y su tamaño comienza entre 0.3 milímetros hasta llegar a un estadio 5, en el que medirá más o menos 0.45 milímetros. Luego de esto está el estadio que es Zoea. Este incluye 3 etapas. Después de las 42 horas de la fase nuclear se inicia la de Zoea 1. Su tamaño es aproximadamente de 1 milímetro. Luego de Zoea hay la fase nuclear, una fase que se llama Misis. Esta fase en desarrollo se divide en 3 etapas. En la etapa de Misis 1, la longitud de su cuerpo es de 3 milímetros. La forma del nado cambia, siendo hacia atrás, y también requiere contraer su cuerpo para luego impulsarse. En este momento el alimento es a base de algas, ya no es muy importante, aunque siempre puede mantenerse una poca cantidad, la misma que baja a medida que se realizan los recambios. Estadio de poslarva. Después de Misis 3 se obtiene la poslarva, que nada igual que un adulto y ya ha desarrollado sus pinzas y oquelas que le permiten la captura del alimento, como la artemia o rotíferos. Alimento. Al inicio del cultivo de las larvas, estas se alimentan principalmente de algas. Una de las 2 especies más que se utilizan son la Skeletonema constatum y la Chaetoceros gracilis. Luego que se hayan alimentado del saco vitelino, estos se proceden a alimentar con una dieta líquida más poliestrés, para que los nauplios tengan una mejor adaptabilidad y consuman el alimento de forma calculada cada 6 horas. Ya en los estadios 1 de Zoea 1 y 2 se empiezan a suministrar microalgas a los tanques larvarios, más la dieta líquida y los insumos acuícolas para optimizar la calidad del camarón. A partir del estadio de Zoea 3 se alimenta ya cada 4 horas. Asimismo se le suministra microalgas en horas de la mañana. Se prepara la dieta líquida mezclada con insumos. Luego se le añade vitamina C para limpiar las larvas de cualquier patógeno que le pueda adherir al cuerpo. En los estadios Misis y poslarva se alimenta cada 3 horas, cada 3 horas se alimenta con microalgas y luego una dieta líquida alternando entre el periodo de alimentación del consumo de alimento vivo, artemia. Cosecha. A partir de la fase de poslarva 8 se puede cosechar y sembrar en estanques. Cuando se efectúa la cosecha se utiliza lupen de 56 micras. Las larvas se concentran en los tanques de artemia y se les coloca aireación fuerte. Luego se obtienen muestras de 50 y 100 milímetros con el fin de realizar un cálculo de la cantidad total de larvas y así valorar la supervivencia en el ciclo de producción. Despacho. Para realizar el despacho o empaque se colocan 15 litros de agua en las bolsas plásticas dentro de una caja de cartón. Luego se depositan de 10 a 15 mil larvas. Se le agrega una cantidad adecuada de artemia y oxígeno. La artemia es consumida por las larvas durante el transporte. Previamente se depositan las larvas dentro de las bolsas y se adecúan con una temperatura de entre 23 y 24 grados centígrados con el fin de tranquilizarlas y disminuir el consumo de oxígeno. Evaluación sanitaria. Las técnicas de evaluación sanitaria para laboratorios de poslarva de camarón descritas están divididas en 3 categorías, las cuales están basadas en experiencias adquiridas durante la
pasadas actividades de manejo sanitario de animales acuáticos en Asia. El sistema fue desarrollado para medir la capacidad de diagnóstico necesaria para identificar enfermedades de los animales acuáticos. De esta manera, las técnicas comúnmente empleadas en los laboratorios de poslarva de camarón se encuentran dentro de estas tres mismas categorías. Metodología. Para realizar este trabajo dentro de la metodología se utilizaron 144 reproductores hembra con un peso mínimo de 28 gramos de la especie Penaneus banamei. Se conformaron dos grupos experimentales de 72 ejemplares cada uno, oblacionadas y no ablacionadas, codificadas. El estudio fue conducido en dos tanques de maduración de fibra de vidrio con el fondo cónico de color negro. Los tanques fueron ubicados en salas con baja intensidad de luz. La ablación se realizó en una etapa de intermuda. El grado de maduración sexual de las hembras fue determinado por inspección ocular de los ovarios de los animales vivos, observándose así el ovario a través de la parte dorsal del exoesqueleto, conectado completamente al primer segmento del pleón por medio de la articulación cefalotorácica abdominal del color aceituna o marrón. La maduración y desove se monitoreó diariamente de acuerdo al marcador en la fase del pedúnculo ocular no ablacionado, con etiquetas codificadas. La búsqueda y captura de las hembras se realizó diariamente a partir de las 5:30, 7:30 y 12, verificando la impregnación del espermatoforo sobre el télico para llevarlas a la sala de desove y luego realizar la colecta de ovocitos maduros. Después los reproductores fueron retomados al tanque de maduración. Se tomaron 3 muestras de ovocitos maduros en olicuotas de 100 mililitros para la determinación microscópica de los números de ovocitos fértiles e infértiles. La aclimatación y la desinfección de los huevos se realizaron por 45 minutos aproximadamente. Después de la cosecha de los huevos, de los 500 litros de agua que existe en cada tanque, se utilizó solamente el 50% para aclimatar los huevos a la temperatura de eclosión de entre 32 grados centígrados y el otro 50% para la desinfección. Esto se agregó 4 mililitros de solución de yodo para cada. Resultados. La maduración sexual comenzó con un peso de 32 gramos. El primer desove de las hembras ablacionadas y no ablacionadas ocurrió después de 10 días de la ablación, con un promedio de 105.000 ovocitos por hembra ablacionada y 107.000 ovocitos por hembra no ablacionada respectivamente. Discusión. En el desempeño reproductivo de las hembras utilizadas en la investigación que provinieron de una población homogénea en cuanto a la edad, tamaño y líneas genéticas mejoradas, se observó que las ablacionadas y no ablacionadas, a pesar de encontrarse bajo las mismas condiciones de maduración, presentaron diferentes potencial reproductivo. Conclusión. La ablación unilateral del pedúnculo ocular acelera el proceso de maduración sexual, tiempo de maduración de los ovocitos, fecundidad, Penaneus banamei y consecuente aumenta la producción de náuplios. Glosario. Ablación. Ablación o extirpación es quitar cualquier órgano, tumor o parte del cuerpo mediante una operación quirúrgica o por la aplicación de medios físicos o compuestos químicos. Apareamiento. Es el emparejamiento de organismos de sexos opuestos o hermafroditas, usualmente con fines de reproducción sexual. Bioseguridad es el conjunto de medidas para la prevención y el control de riesgos.
biológicos en las actividades con manipulación de agentes, muestras o pacientes potencialmente infecciosos. Inhibidores. Son enzimáticos, son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad, puesto que el bloqueo de una enzima puede matar a un agente patógeno o ocurrir un desequilibrio metabólico. Muchos medicamentos actúan como inhibidores enzimáticos. Patógenos. Organismos, incluidos virus, bacterias o quistes capaces de causar una enfermedad. Pedúnculo ocular. Es una protuberancia que separa el ojo del cuerpo, dándole un mejor campo de visión. Poliquetos. Son un tipo de gusanos de cuerpo dividido en gran cantidad de segmentos y de vida muy diversa, lo que los ha llevado a adoptar formas tan variadas como la de los conocidos espirógrafos. Síndrome es un cuadro clínico o un conjunto de síntomas que presenta alguna enfermedad con cierto significado y que por sus propias características posee cierta identidad, es decir, un grupo significativo de síntomas y signos que concurren en tiempo y forma y con una variada causa o etiología. Reproductores en los animales. Los animales que se reproducen sexualmente están provistos de un aparato reproductor donde se forman los gametos y se posibilita la fecundación. Los órganos principalmente son las gónadas, donde se forman los gametos y las hormonas sexuales. Virus. Es el agente infeccioso microscópico o celular que se puede replicarse dentro de una célula. De estos organismos están constituidos por genes que contienen ácido nucleico que forman moléculas largas como de ADN o ARN rodeadas de proteína.